barrilote, pote de condensado, distribución, manifold de distribución, todo de sinónimos que al final lo que nos indican es algún tipo de distribuidor de pote que sirve para el condensado de fluidos o para distribución de gases, aire, agua, lo que sea. Esto sería lo que hoy voy a hablar. Quedaros para saber todos los trucos y secretos de esta componente. Bien, pues como os comentaba, tengo aquí un barrilote, pote de condensado, que bueno, en este caso es de acero inoxidable y tiene 4 tomas. Entonces, los potes de condensado se tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero de todo, el diámetro de la tubería, si son de 2 pulgadas, 3 o 4 pulgadas. Luego, la longitud total del pote, que puede ser, este por ejemplo es muy corto, pero fijaros ese mazacote lo largo que es, ¿vale? Luego conexionado. Normalmente va con conexiones tipo hembra, que pueden ser para soldar, para roscar, NPT, BSP, socket, o muchas veces, como este de aquí, es una fabricación algo más especial, que va con conexiones macho y con una brida en un extremo y macho en el otro. Luego, materiales. Acero inoxidable es de los más típicos, pero también aceros al carbono. ¿Qué pasa cuando, yo qué sé, central de ciclo combinado, central eléctrica térmica, que necesitas alta temperatura? Luego es cuando utilizas los aceros carbonos aleados, pues el F92, F91, F22 o F11, que muchas veces también lo llamamos en vez de FP, P92, P91, P22, P11. Esto es porque la parte del componente, que es el tubo, normalmente viene de pipe, le dicen, empieza con P, y la parte de las cuplas, de los semimanguitos, son de forja, por eso empiezan por F. Pero al final es el mismo material, eso es una cosa que no tiene ninguna importancia. Es una cosa de especificación. Entonces, materiales, tubería, espesor de la tubería. En función del espesor sabremos la presión y temperatura, el rango de presión y temperatura que puede trabajar. Luego, un schedule 160 sería un grosor muy gordo, sería para alta temperatura o altas presiones. Estos dispositivos son lo que se llama equipos a presión y tienen que seguir la directiva europea de equipos a presión. Por eso es muy importante que os lo fabrique alguien que esté autorizado para fabricar este tipo de dispositivos. Además, las soldaduras, pues muchas veces en servicios críticos se tienen que tener homologadas todos los procedimientos concretamente para este material. Entonces hemos dicho conexionado, material, espesor del material, directiva de equipos a presión, también la memoria de cálculo es lo que nosotros llamamos para que realmente el barrilote cumpla con las condiciones de servicio requerido. Eso lo realizamos nosotros aquí. Entonces, nosotros podemos ofrecer de que nos digas, mira, necesito 6 conexiones, schedule, yo que sé, 40 creo que es, tal. Nosotros lo verificamos para, yo que sé, 132 bar me lo invento, 200 grados. Verificaríamos las condiciones de trabajo, entregaríamos la memoria de cálculo y empezaríamos a fabricarlo con las geometrías que hayamos decidido. Entonces todo esto lo podemos hacer aquí en RedFluid y finalmente vienen lo que son las pruebas, que pueden ser ensayos no destructivos en soldadura, líquidos penetrantes, control visual, rayos X, etc. Pero también prueba neumática con aire o prueba hidrostática con aceite o aceite y agua. Básicamente es todo sobre potes. Cualquier duda que tengáis, pues nos escribís y los intentamos solucionar. Hasta luego.